nuevo Papa León XIV, quien había sido uno de los cercanos al Papa Francisco. Y te pregunto precisamente por eso, ¿será que él va a continuar con el legado del Papa Francisco que se acercó a una diversidad de sectores, tanto colectivos LGBT, tanto a los que no son creyentes y en fin, trató de hacer una convivencia amplia y no como en otras ocasiones que más bien a la Iglesia Católica se le había visto como exclusiva y quizás discriminatoria para con algunos sectores? Bienvenido. Siempre es un gusto, Fran, compartir con ustedes un abrazo fraternal desde Quito para ti, para toda tu audiencia y realmente encantado de poder compartir algunas reflexiones contigo, ¿sí? Me encanta esta primera parte de la entrevista y me encanta sobre todo porque Pablo Iturralde, mi compromiso social, mi compromiso político, mi opción por las clases populares, por los empobrecidos y el servicio que hago a él, a ellos con un trabajo voluntario desde la adolescencia, es fundamentalmente por una motivación de fe. Yo creo que algún momento lo he planteado, si no lo comento ahora rápidamente. Desde los 13 años yo participo en los grupos juveniles cristianos de la Pastoral Juvenil y particularmente en un movimiento que son de los movimientos de acción católica, donde participó personas como Luis Ignacio Lula da Silva. Él participaba en la JOC, yo participaba en la GE, la Juventud Estudiantil Católica, y es una cuestión que, digamos, conjuntamente con mi familia, que era mi madre, mi padre, de las comunidades eclesiales de base en Machala, me han marcado completamente la vida. Contestando ya directamente a tu pregunta, estimado Frank, yo creo que se trata fundamentalmente de una clarísima continuidad de la perspectiva de Francisco. Pero, ¿qué significa esta perspectiva y el trabajo que venía desarrollando el Papa Francisco? El primer Papa americano, eh, el Papa Juan Pablo, perdón, el Papa León XIV, es el segundo Papa americano, tal vez se puede decir que es el primer Papa norteamericano, pero americano es el segundo. Y es además un Papa que, habiendo nacido en Estados Unidos, optó hace ya alrededor de 10 años, creo que un poco más, por la nacionalidad peruana. Ha trabajado en Perú alrededor, o en vinculación con el Perú, alrededor de 38 años de su vida. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Francisco? La perspectiva de Francisco yo quisiera, digamos, colocarla como cuatro grandes ejes, Fran. El primero, se trata de un proceso de reforma de la iglesia, de una iglesia que se fue quedando en el desarrollo de los tiempos de la historia, en mi criterio, que ha generado algunas situaciones de debilitamiento de la presencia eclesial a nivel planetario, a nivel mundial, por ejemplo, el número de vocaciones o, por ejemplo, el desarrollo de los movimientos apostólicos, justamente de vinculación de laicos en lo que es la acción y la misión de la iglesia como tal, del seguimiento de la práctica de Jesús, ¿sí? Y que conlleva fundamentalmente un esfuerzo de modernización y de adaptación de la iglesia, yo diría, a los nuevos desafíos del siglo XXI, a la revolución tecnológica, de las ciencias, de las tecnologías de la información y la comunicación, a la profundización de las desigualdades sociales, al riesgo de destruir el planeta, la casa común de la cual hablaba Francisco, su doctrina, ¿sí? De manera permanente, a incluso lo que podrían ser las disputas geopolíticas a nivel planetario entre los grandes bloques que muchas veces dejaban por fuera a la mayor cantidad de países y a la mayor cantidad de la población humana de los 8.000, cerca de 9.000 millones de personas que habitamos este planeta. El segundo elemento, Fran, de esa continuidad de la doctrina de Francisco, de la práctica de Francisco, es el ser discípulos de Jesús, el recuperar una autenticidad en el seguimiento de la práctica de Jesús. Y ahí, en ese seguimiento de la práctica de Jesús, hay unas claras características o principios de esa práctica de Jesús. Por ejemplo, la clarísima opción por los pobres, justamente frente a un mundo desigual.
el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, el mensaje, por lo tanto, de la iglesia, es un mensaje de salvación de toda la humanidad, pero es un mensaje de salvación desde los pobres, desde los Acercarse, intereses, en realidad, la vida de los pobres, acercarse a as- los pobres, acercarse exactamente. ahí a las raíces, ¿no? Porque uno cuando le analiza al Jesús histórico, ve que, por ejemplo, andaba con pobres, con pescadores, andaba con prostitutas, andaba incluso con ladrones, y desde ahí comenzó esta historia para cambiar la realidad de aquello y volver a tener una expectativa más humana. Quizás eso es lo que trató de emular Francisco. Exactamente. Y en ese marco de esa opción por los pobres, justamente lo que tú has planteado, Fran, el tema de la inclusión de todos, ¿sí? Cuando Jesús, en su práctica, en su presencia, hace 2000 años acá, permitía y decía que le permitan que se acerquen los niños, que se acerquen las prostitutas, que se acerquen los ladrones, que se acerquen los pecadores. Es justamente la inclusión de todos. Y eso es un elemento sustancial para haber cambiado el tipo de relación que existe entre la Iglesia Católica con determinados grupos, como en este caso la comunidad LGBTI+, ¿sí? El tercer factor que yo creo que es importantísimo colocarlo es mantener la doctrina de la Iglesia Católica. Este ha sido como el gran debate dentro de la Iglesia que ha producido supuestas, entre comillas, divisiones. Yo quiero decir aquí, a propósito de todo el debate o el conocimiento que hoy ya tenemos de que se trata de un papa nacido en Estados Unidos, quiero recordar que la Iglesia norteamericana, la Iglesia católica norteamericana, los obispos católicos norteamericanos, donde hay un obispo ultraconservador que era como el candidato idóneo de Donald Trump para ser el papa, que lo promovió incluso Donald Trump para ser el papa, ¿sí? Esa iglesia fue una iglesia opositora a estos cambios y a esta doctrina y práctica de Francisco, ¿sí? Y creo que es interesantísimo incluso el hecho de que el cónclave haya elegido justamente a un papa nacido en Norteamérica por este tipo de características. Y ahí hay una preocupación justamente por mantener la doctrina de la iglesia, pero adaptándola justamente a los nuevos tiempos. No para regresar, por ejemplo, hay sectores dentro de la iglesia que plantean regresar a la misa de latín, y la misa en el latín o la Biblia en latín solamente ni siquiera permite que la ciudadanía, que los fieles conozcan justamente lo que es la palabra de Dios escrita en la Biblia y la práctica de Jesús justamente escrita en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Entonces, este elemento de disputa que tiene que ver fundamentalmente con la unidad de la iglesia. Y el cuarto elemento es justamente una democratización de la iglesia, Frank, que creo que es fundamental tenerlo presente. Aprovechando el tema, por lo que el Papa León XIV es de Estados Unidos, hay algunos que dicen que es la carta que ha utilizado Donald Trump en el Vaticano. ¿Es esto así? En absoluto. Pueden revisar, siempre les invito a investigar, a informarse, a no comerse cuentos que a veces dan los medios de comunicación, los mentirosos, los pautados, o a no comerse el cuento que sacan fundamentalmente las redes sociales. Hay mucha información falsa en las redes sociales. Y les invito, busquen en el Google la relación o los twitters del Papa Francisco, del Papa, perdón, Juan Pablo, disculpen, Juan Pablo, perdón, yo sigo con Juan Pablo II, el Papa León XIV, perdón, ¿sí? Este, Cuestionando la política norteamericana respecto a los migrantes y cuestionando directamente a Trump y cuestionando al vicepresidente Vance, ¿sí? Pueden buscar. Entonces, es en absoluto falso. Este es un papa que más que norteamericano es un papa latinoamericano. No tengo la certeza, pero incluso yo leí, espero que así sea, que sería el primer papa que habla quichua, quichua para trabajar con las comunidades indígenas del Perú. Eso es o sea, son elementos simbólicos fundamentales, mi querido Frank. Y entonces creo que es importante tener claridad justamente sobre esto. Y lo cuarto que estaba diciendo es la democratización de la iglesia. Esta convocatoria que ha hecho el Papa, que hizo el Papa en el año 2019, 2020, me parece, el Papa Francisco, al sínodo de la sinoridad, se llama, ¿sí? Sínodo es caminar juntos, caminar unidos y la participación de todos. Entonces, Francisco, y lo dijo ayer en sus primeras palabras el Papa León XIV,
ha manifestado la continuidad, que él va a continuar con el proceso sinodal. Y eso implica fundamentalmente desclericalizar la iglesia. En la iglesia, fundamentalmente, han sido los sacerdotes y las jerarquías eclesiales las que han mandado y toman todas las decisiones en la iglesia. Esto se trata de una reforma para incorporar a todos, por ejemplo, a las mujeres dentro de la iglesia, incluidas religiosas o laicas, pero también a los laicos, justamente para debatir hacia dónde tiene que ir esa iglesia en el siglo XXI, en los desafíos del siglo XXI, para hacer realidad lo que es la práctica de Jesús y para hacer realidad la gran promesa de nueva vida que está en la Biblia, que es el mensaje del Señor, de Dios, ¿sí? Para construir el reino de Dios aquí y ahora, sabiendo que aquí no se completa totalmente, sino que trasciende al más allá, a una parte que, digamos, no conocemos, naturalmente. Aquellos que tenemos becas, estoy aquí hablando desde una perspectiva de fe, efectivamente, Frank. Y este es un elemento central, esta continuidad del sínodo, Frank, porque el sínodo que se va a realizar, ya se realizó la fase de consulta entre los años 2021 y 2024, hasta el año pasado, y se va a realizar la asamblea el año 2028, ¿sí? Y de ahí van a salir cambios fundamentales para la Iglesia Católica Universal. Es cambios como los que significó seguramente el Concilio Vaticano II, que se realizó en la década de los 60, de los 50, 60, ¿sí? Y que determinó, por ejemplo, todos los cambios que hay ahora, justamente de este compromiso con la sociedad, con la transformación social y con las realidades del mundo. Dios no salva simplemente en las iglesias orando. Dios salva en el mundo, en las relaciones económicas, sociales, culturales, políticas que establecemos los seres humanos justamente para construir una sociedad para todos, una sociedad donde se garantice lo que dice la Biblia, vida digna para todos, vida plena para todos. La, la expectativa que hay dentro de León, dentro del Vaticano para con León XIV. ¿Cómo fue su proceso para llegar? Sabemos que hubo varios intentos de poder tener ya al Papa, pero el humo todavía no era blanco. Al final, ya con León XIV, ¿cuál es la expectativa que se espera en la comunidad, en todos esos más de 1.000 millones de habitantes que son religiosos, de, son católicos, apostólicos y romanos? Frank, yo creo que el hecho de que se haya demorado el cónclave prácticamente un día, 4 votaciones en elegir al Papa, lo que demuestra es que esas supuestas fracturas dentro de la iglesia no son tan fuertes, que en muchos casos han sido maximizadas, fundamentalmente para tratar de debilitar justamente este camino de Francisco de transformación de la iglesia y de la opción por los pobres en el seguimiento de la práctica de Jesús. Y eso lo han hecho sectores ultraconservadores. Yo quiero recordar, esto no es nuevo dentro de la iglesia, Fran, un dato. Yo cuando tenía 22 años, di el saludo al Papa Juan Pablo II, cuando vino en el año 1985, a nombre de los jóvenes del Ecuador, en el Estadio Olímpico Atahualpa, aquí en la Ciudad de Quito. Sí. Y digamos, yo ya estaba, como te he dicho, yo estoy en esto desde los 13 años, ya estaba muy metido en los temas de pastoral, de teología, sobre todo de la teología de la liberación, de la pastoral que desarrollaron personas como nuestro obispo Leonidas Proaño, ¿sí? Y cuento esto porque el Papa Juan Pablo II, que era polaco y que tenía muy marcado anticomunismo por lo que fue el comunismo o el socialismo en Polonia, había una cierta justificación, ¿sí? Él atacó y cayó, por ejemplo, a los teólogos de la liberación en América Latina. Lo hizo con Leonardo Bosch, lo hizo con Gustavo Gutiérrez, lo hizo con un montón de gente. No quiso recibir y dialogar directamente con el señor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, Claro. ¿sí? No lo quiso recibir y Óscar Arnulfo tuvo que ir a la plaza del Vaticano y esperar que salga él a saludarlo para tratar de entregarle la información de cómo el gobierno militar pro-norteamericano que existía en El Salvador, la dictadura militar en El Salvador, estaba asesinando al pueblo cristiano
que luchaba por su liberación justamente en El Salvador, por Claro. poner algunos ejemplos. Es decir, estos elementos ¿cómo decirlos?, de disputa dentro de la iglesia no son nuevos, han existido siempre, han existido desde la práctica de Jesús. ¿O acaso Jesús no sacó, ¿sí?, a los religiosos, a los obispos, se puede decir, o sacerdotes de su tiempo, no los sacó con látigo en mano, acusándolos de ser negociadores de la fe en ese momento, hace 2000 años? Entonces, es toda una lucha justamente por tratar de hacer de esta iglesia una iglesia más auténtica con respecto justamente a lo que es la práctica de Jesús y el mandato que nos establece el Señor, nuestro Padre Dios, digamos, a través justamente de la Biblia. Y en ese marco, yo creo que justamente lo que hay en este momento es como, a mí me sorprendió, yo pensé que iba a demorarse más. Y digamos, me sorprende que haya sido en un solo día y hay un momento que yo creo que de mucha esperanza de muchos de nosotros, de muchos laicos. Yo, digamos, hasta ahora participo en una comunidad, en una que se llama Comunidad Cristiana Militantes por la Vida. Mi comunidad nos reunimos una vez al mes con viejos militantes que éramos de la G cuando éramos jóvenes, aquí en Quito, ¿sí? Nos acompañan dos sacerdotes incluso en nuestras reuniones. Y digamos, para nosotros es un elemento de mucha esperanza justamente para poder recuperar una iglesia más adaptada, más moderna con respecto a los nuevos tiempos en el siglo XXI, pero además mucho más leal, mucho más fiel a lo que es justamente esa práctica de Jesús a favor de los pobres, a favor de la justicia social, a favor de la paz en un mundo que cada vez, donde cada vez hay más guerras, donde cada vez más países están en guerra, de recuperar la inclusión de todos los sectores, de todos los excluidos, y donde podamos efectivamente aportar a la construcción de procesos de transformación social, de liberación social, de salvación aquí en la tierra, para poder construir, como decía antes, un mundo de vida plena para todos. ¿Qué decir de las declaraciones de Donald Trump, que para él es un honor que el Papa León XIV sea estadounidense? Quizás no es un poco contradictorio para con su política migratoria, porque el Papa León XIV ha sido muy enfático en sus críticas para con la forma en cómo se está tratando a los migrantes en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hay es una especie de actitud politiquera de parte de algunos gobernantes, ¿sí? Que tratan fundamentalmente de asimilar el nombramiento de el nuevo Papa León XIV en función de hacerse campaña política. Es el caso de lo que dice Donald Trump, ¿sí? A pesar de que él sabe perfectamente, él tenía otro candidato, como he dicho, un obispo, un cardenal ultraconservador, el cardenal de Nueva York, es por si acaso, ¿sí? Claro. O es el mismo caso de Milei, sacando ayer un flyer hecho con inteligencia artificial por el nombre del Papa, con la cara de león, que fue su campaña electoral. Él se hace un peinadito como de león, ¿sí? Para hacer una cosa que es ridícula y que, digamos, se puede constituir hasta en una mofa, efectivamente, de temas, creo que bastante más serios, justamente de lo que nos trata en este caso Milei como tal, ¿no? Yo, digamos, confío muchísimo en que se pueda continuar con este camino de transformación y con este camino de fidelidad a la palabra de Dios, a la práctica de Jesús. Un último comentario sobre esta designación, y lo vamos a leer del Papa León XIV, su nombre, si la producción también nos lo puede colocar, Francois, si si nos lo pueden colocar nuevamente. Bueno, y esta dinámica también, ¿no? Papa Francisco era de apellido Bergoglio, el nuevo papa es, si lo podemos colocar también, ¿no? Robert Francis Prevost. Un último comentario sobre esta designación del Papa XIV, quien reemplazará al Papa Francisco después de su muerte y que prevé continuar con el legado del Papa Francisco. Bueno, justamente el nombre del Papa León XIV lo que evidencia es que él tiene origen, su padre fue francés y su madre española.
De hecho, no me acuerdo en este momento exactamente el apellido, pero es un apellido totalmente castellano, el segundo apellido del Papa León XIV, ¿no? Es una persona que maneja varios idiomas, maneja justamente francés, maneja italiano, español, naturalmente el inglés, parece que quichua, sí, dicen que lee perfectamente y no habla de manera totalmente fluida, pero que entiende perfectamente, naturalmente, el latín y el alemán. Si eres un papa con una formación a nivel de lo que significa, y esto es importante por la comunicación, con fieles que están prácticamente, que están fundamentalmente en América, que están fundamentalmente en África y que están fundamentalmente en Asia. La comunidad católica está fundamentalmente en esos tres continentes, entonces se requieren muchas capacidades justamente para poder comunicarse. Pero además es un papa que tiene formación en matemáticas, tiene un doctorado en matemáticas. Las matemáticas generalmente ordenan mucho la capacidad de pensar y de poder justamente verbalizar y comunicar las ideas. Y es un papa formado en derecho canónico. Por lo tanto, justamente los temas de doctrina son temas, digamos, que van a estar presentes. Yo espero y auguro lo mejor, digamos, eh, para el mundo, para los seres humanos, especialmente para los pobres, para la Iglesia Católica en este caso, naturalmente para las demás iglesias, y que efectivamente este papado puede hacer un aporte, por un lado, a la paz. Él habló mucho de la paz el día de ayer en sus primeras palabras, luego de ser designado, ¿sí? Y también habló mucho de los temas de justicia social, de inclusión, que me parece que son los temas que fundamentalmente van a ser trabajados en el marco de este proceso de democratización, de caminar juntos, del proceso sinodal justamente que me parece que es central. Yo veo que esos elementos son elementos que van a aportarle no solamente a la Iglesia Católica, sino al mundo, a ir desarrollando relaciones entre los países, relaciones entre las sociedades y relaciones entre las personas, que sean cada vez más relaciones basadas en los valores, en los principios, que en este caso son algunos universales de otros pueblos, pero en este caso de la Iglesia Católica, la solidaridad, la empatía, la opción por los pobres, la justicia, la democracia, la paz, la confraternidad, etcétera. A modo de bonus track, ¿qué decir de... Quería resaltar este tema también. El Papa Francisco fue el primer latinoamericano en ser papa. ¿Y qué decir que nuevamente del continente americano se escoja al papa? Esto da unas nuevas luces para que no solo sea Europa la que elija y designe al nuevo papa. Sí, yo creo que es parte de una práctica democrática e incluyente, en este caso dentro del Vaticano y dentro de la Iglesia Católica. Espero, los procesos naturalmente son más nuevos en términos, la presencia de la Iglesia Católica para nosotros aquí en América es desde hace aproximadamente 500 años, desde el descubrimiento y conquista. Los españoles y los ingleses en el norte vinieron con la religión cristiana. En principio estaban juntos y después, como en Norteamérica son fundamentalmente anglosajones, son fundamentalmente protestantes, también católicos, pero fundamentalmente protestantes, y básicamente la religión católica en América Latina. Entonces, espero que en el futuro, a pesar de que la Iglesia Católica, la religión católica, tiene una presencia en términos de tiempo, en términos temporales de menor plazo, ¿sí? Pero espero que en el futuro podamos ver papas asiáticos, papas africanos. Hay que quitarse el mito ese que hay en la cabeza de que supuestamente un papa de raza negra, un de afrodescendiente, va a significar el acabose del mundo o cosas por el estilo. Es parte de la inclusión justamente y es parte de sacarse de la cabeza la colonialidad muchas veces con que vino acompañada la fe cristiana, que es una colonialidad fundamentalmente eurocentrista, europea y anglosajona. Y por eso hay que desarrealizar, es decir, la Iglesia Católica, la fe cristiana, no puede ser una fe con complejos raciales, con racismo. Es al contrario, es una fe completamente excluyente. Entonces, me parece a mí que, por un lado, es un elemento muy valioso justamente de la presencia americana
los primeros papas, los dos últimos prácticamente, han sido escogidos de América, el resto han sido la absoluta mayoría italianos o europeos, ¿sí? La totalidad, digamos, aparte de estos dos últimos. Y en el futuro me parece que sería muy sano y muy representativo que pudiesen estar papas de otras regiones. Monseñor Tagle, que está justamente en Asia, era uno de los papas, uno de los cardenales, perdón, que sonó como posible papable, es decir, era uno de los candidatos que tenía las posibilidades efectivamente de ser nombrado. Han sido, han sido las apreciaciones de Pablo Iturralde, analista político, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana.